Vamos a hacer una clase llamada persona, ya la creé, clase persona, con estos atributos: nombre, edad, DNI, sexo, peso y altura. Dice, no queremos que se accedan directamente a ellas. Y al decir que no se accedan directamente a ellas, pues son o privadas o protected. Piensa que el modificador de acceso es el más adecuado, o sea, piensa cuál es el modificador de acceso más adecuado y pues tenemos que agregar un atributo, ¿no? Entonces vamos a ponerle private, string, nombre, private, entero, edad, vamos a poner private, string, DNI, private, char, sexo, private, double, peso y private, double, altura. ¿Sí? Es lo primero que me está pidiendo esta instrucción y la primera instrucción es: voy a crear modificadores. Ahorita vamos a seguir analizando el ejercicio si los dejo como private, protected o público. Dice, por defecto, todos los atributos menos el DNI serán valores por defectos. Por ejemplo, dice, si son números, deben ir igual a 0. Y si son cadenas, pues deberían de ser string, es decir, cadenas vacías. Sexo será por defecto hombre, y para eso utiliza una constante y dice cons tipo sexo, vamos a ponerle char, tipo sexo, y aquí le vamos a poner hombre, ¿sí? Entonces, edad es entero, también debe ir igual a 0. Todos excepto el DNI, si se fijan, es lo que dice. Y sexo dice que va a ser igual a tipo sexo, ¿no? Eso es lo que nos dice las primeras dos líneas. Por defecto, todos los atributos menos el DNI serán valores por defecto según su tipo. Los números son 0 independientemente sean enteros o dobles. Las cadenas son una cadena vacía, todo lo que es string o lo que es char. Y el único que me está indicando que es hombre es por default el sexo, pero una constante. Para eso declaré un tipo de dato llamado tipo sexo de tipo char, que es una constante, y se lo asigno aquí. Dice, se implantarán varios constructores. Vamos a ver el primero. Dice, un constructor con todos los atributos como parámetros. Entonces, ya sé que tengo que crear un constructor. Vamos a poner un constructor public. Y al ser constructor, sabemos que debe ser un constructor, se llama igual que la clase. Y al constructor le voy a pedir que me reciba estos datos. Nombre, con todos los atributos como parámetros. Vamos a pedir string nombre, coma, entero edad, coma, char sexo, double peso y double altura. ¿Y qué es lo que hago aquí? This punto nombre
Recordar que al yo poner esta parte llamada this, me estoy indicando que este nombre, o sea, este que yo tengo aquí, va a ser igual al que estoy recibiendo aquí. This.edad va a ser igual a la edad que estoy recibiendo. This.sexo es igual al sexo que estoy recibiendo. This.peso y this.altura es igual a la altura que estoy recibiendo. Hasta aquí lo único que estoy haciendo es generar mis atributos, mis valores por defecto y mi constructor que me pide todos los atributos por entrada. Aquí estoy omitiéndome el DNI, ahorita les explico por qué. Recordar que cuando le pones this es porque estoy hablando de este. Hasta cuando tú lo seleccionas, él mismo se selecciona, miren. Estoy hablando de esa propiedad y cuando le pongo nombre, si ustedes se fijan, hasta él solito se asigna, estoy hablando de los elementos o de los valores que estoy recibiendo. ¿Qué más me dice el ejercicio? Ahora me pide 3 métodos. Dice, vas a tener estos 3 métodos. Vamos a copiarlos. Y vamos a incluir los métodos aquí. Dice, vas a hacer un método llamado calcular IMC, el cual va a calcular si la persona está en su peso ideal. Debes pedirle el peso, que es kilogramos entre entre el peso, entre la altura. Dice, si esta fórmula devuelve un valor, y aquí ya lo indica, ¿ve? Fórmula devuelve un valor menor que 20, la función va a devolver un -1, que significa que está por debajo de su peso ideal. Si devuelve un número entre 20 y 25, pues significa que, perdón, aquí si devuelve, está debajo de su peso, este es su peso ideal, y si está más de 25, pues significa que tiene sobrepeso. Otra función llamada es mayor de edad para indicar si la persona es mayor de edad, devuelve un booleano y un generar DNI. El empezar primero con el método, vamos a poner método public, y el método que me está pidiendo es un método llamado es mayor edad, ¿sí? Y ojo, vamos a decirle que retorne un booleano. ¿Sí? Y al decir que retorna un booleano, porque aquí te lo indica, pues debe retornar una operación. Ahorita vemos cuál es lo que va a retornar. Entonces, yo ya sé cuál es la edad porque aquí la tengo. If this.edad es mayor a 18, mayor o igual a 18, entonces él va a retornar un true. Si no, él va a retornar un false. Eso es lo que dice el primer elemento. Indica si es mayor de edad y va a devolver un booleano en caso de que sí lo sea, un true, o en caso de que no, pues va a devolver un false. Ahora vamos a hacer el calcular IMC. Indica que va a devolver un entero. Ojo, aunque sea negativo o positivo, son enteros. Me va a devolver o un -1, o un 0, o un 1. Por lo tanto, mi método public
va a devolver un entero e indica que mi método se va a llamar calcular IMC. Método llamado calcular IMC. Me marca todavía el error porque pues me está indicando que tiene que devolver un solo valor. Entonces vamos a poner aquí mi instrucción. Entonces dice, vamos a calcular si la persona está en su peso ideal. Entonces yo puedo declarar una variable llamada, o de tipo double, llamada IMC, igual a 0, y voy a hacer mi operación. IMC va a ser igual a dividir dis.peso entre dis.altura. ¿Sí? Hay que recordar que al ponerle dis, estoy hablando de estos que yo acabo de asignar. Para eso es importante este constructor que pedí. Este constructor que pedí lo estoy diciendo para asociar que los valores que yo pido los voy a poner en mis variables locales. Por eso les pongo esto. De hecho, si yo le pongo protected, si yo les hubiera puesto protected, yo no los puedo usar ni siquiera en la clase. Y si les pongo público, los puedo usar en esa clase y los puedo usar en todas las clases que yo quiera. Entonces, hice mi operación, calcular IMC. Entonces, vamos a poner aquí una nueva variable y vamos a poner entero, valor igual a 0, porque yo sé que al final tengo que retornar el valor. Entonces, tengo que hacer mi operación y la operación te dice, vamos a verificar si IMC es menor que 20. ¿Sí? Si IMC es menor que 20, entonces valor va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Si no, else if, IMC es mayor o igual a 20, and menor o igual a 25, entonces valor igual a 0. Hay que recordar que cuando en cualquier otro caso, de todos modos voy a checar si IMC es mayor que 25, entonces valor igual a 1. ¿Sí? Si IMC es menor que 20, devuelvo un menos 1. Si no, entonces verifica si IMC es mayor o igual a 20 o menor o igual a 25, entonces devuelves un 0. Si no, verifícame de todos modos si IMC es mayor a 25, entonces va a devolver un 1. Y aquí va a retornar valor, ya sea menos 1, ya sea 0 o ya sea 1. Y esto es lo que hace la función llamada calcular IMC
devuelve un entero y te va a hacer la operación matemática de dividir peso entre altura. Si es menor que 20, devuelve un -1. Si está entre 20 y 25, devuelve un 0. Y si es mayor que 25 la operación, entonces devuelve un 1. Va a generar un número aleatorio de 8 cifras que se genera a partir de su número, genera a partir de este número su letra correspondiente. Dice que, o sea, vamos a poner, por ejemplo, la letra del nombre y un número aleatorio de 8 cifras más su letra correspondiente, que su letra correspondiente le vamos a poner N. Y entonces voy a hacer un método. El método va a ser public. Y lo que voy a hacer aquí es poner pública también esta variable. ¿Cuál? Esta que ustedes ven aquí, para que la podamos utilizar después. Public string DNI. Public. Mi método dice que se llama generar DI. Vamos a ponerle void. No retorna valores. Van a ver la diferencia entre no retornar y poner mi variable como pública. Entonces, voy a generar un número aleatorio y para eso voy a utilizar la clase random. Vamos a poner, es un objeto ya definido, new random. Una clase definida por C# que lo que me va a hacer es generar un número aleatorio. Vamos a generar un número aleatorio for entero igual a 1, punto y coma, entero igual a 1 y menor o igual a 8, porque es lo que nos está pidiendo, y más. Y aquí lo que voy a hacer es generar mi número aleatorio. Aquí lo que voy a hacer es declarar una variable string. String DNI. Y ahorita vamos a hacer estas operaciones. Entonces, comando dice, representa un número aleatorios. Genera una secuencia de números que cumplen determinados requisitos estadísticos de aleatoriedad. Yo ya no lo hago, él lo hace por sí solo. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo puedo utilizar random? Entonces, ahora sí, yo le voy a decir, por ejemplo, a generar DNI va a ser igual. Y voy a hacer mi operación random, que es mi objeto que acabo de crear, punto, next, y dice, devuelve un entero aleatorio que está dentro de un intervalo especificado. Pongo next y abro. Dice, tienes 3 opciones, dice. Uno, que devuelvas el valor mínimo en el que va a empezar el random y el valor máximo que va a empezar el random. Otro, que nada más le pongas el máximo valor. Es decir, si nada más voy a hacer aleatorios hasta el 10, hasta el 20. Y el otro, que no reciba absolutamente nada. Entonces, yo voy a poner como máximo, vamos a poner del 0 al 9. Un mínimo del 0 al 9. ¿Esto qué me va a ayudar? Que mis números aleatorios solo van a ser del 0 al 9. Sí es más chiquito, pero si yo lo elevo, o sea, si yo pongo del 0 al 20, del 0 al 25, pues ya no me va a dar la opción para que sean mis 8 caracteres específicamente que estoy pidiendo. Por ejemplo, existe una función, vamos a ponerle nombre, punto, substring, si ustedes aquí se fijan, substring, dice, tienes 2 opciones. ¿De dónde quieres empezar y cuántas? O nada más de dónde quieres empezar. Yo quiero empezar desde el índice 0 y me quiero traer
un elemento. ¿Esto qué me va a servir? Me va a servir para traerme desde el 0, recuerden que en un string, si mi nombre es Carla, el índice 0 sería la letra K. Entonces le digo, ponte desde el índice 0 y nada más sustrae, por favor, el primer carácter. Si yo le hubiera puesto aquí 3, me traería 3 caracteres. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy haciendo... Fíjense, DNI ahorita tiene una cadena vacía. Lo que ya tienes en DNI no tiene nada, más concaténale el número aleatorio, 5, se regresa. 5 más, concaténale el nuevo número aleatorio, supongamos que ya ha dado 9. Y así sucesivamente. Al final, DNI va a ser igual a lo que ya tengas en DNI más lo que les acabo de explicar del substring. Si yo lo incluía dentro del for como lo estaba haciendo ahorita, pues lo que me iba a estar generando es un número muy grande porque era el número aleatorio y la primera letra. Número aleatorio y la primera letra y me lo iba a repetir constantemente. Entonces es, primero genero mis 8 números aleatorios, porque por aquí tengo mi 8. Y luego, una vez que ya tenga mi número aleatorio, entonces le concateno mi cadena. Esto ya ahora me indica, crea una clase visual que haga lo siguiente. Pide el nombre, el sexo, el peso y la altura. Deberá generar su DNI y deberá comprobar si está en su peso ideal, si tiene sobrepeso o por debajo de su peso ideal. Entonces, ahora sí, me está pidiendo que me vaya a mi parte visual. Voy a generar nombre, es edad, sexo, peso y altura. Agregar un botoncito. Y a mi botón le voy a poner botón calcular. Quiero que sea más chiquito. Y que nos dice que al darle calcular va a generar su DNI. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer aquí es, voy a declarar mis variables. String, de hecho voy a hacer algo parecido a estas que tengo aquí. Y esto lo que me va a ayudar pues es que sean del mismo tipo, entonces voy a declarar nombre y nombre va a ser igual a lo que tienes en txt.nombre en su propiedad.text. Y luego edad va a ser igual a convert to int 32, lo que tengo en el txt edad, me faltó aquí, txt edad, txt sexo. Se fijan, es importante pues reconocer el poner bien los nombres o ponerle los nombres a los controles porque es más fácil identificar una vez que estás en el lado de programación. Y ahora sí lo que estoy indicando es lo que tienes en el objeto
txt edad en su propiedad text. Y luego este string DNI lo voy a dejar tantito aquí, igual, ¿sí? Y luego tipo el sexo va a ser igual a convert.toChar, ¿sí? Lo que tengo en el txt sexo punto text, y eso va a ser igual a convert.toDouble a lo que tengo en el txt eso punto text. Por último, convert.toDouble lo que tengo en el txt altura en su propiedad text. Y aquí ya estoy obteniendo los primeros puntos que me está indicando, ¿no? Pido el nombre, el sexo, el peso y la altura, y dice que hay que generar su DNI, y su DNI, recordar que lo genera persona, y esta persona tiene un constructor, y este constructor le va a mandar llamar al método generar DNI. ¿Qué hace este constructor? Recordar que el constructor se instancia en el momento en que se crea la clase, por lo tanto, el constructor recibe estos parámetros, los asocia y luego manda llamar a generar DNI. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a crear un objeto para comunicarme con la clase persona igual a new persona. Incluso si yo lo dejo así me va a marcar un error porque me dice, oye, es que tú necesitas enviarle parámetros porque eso dice constructor, incluso aquí te lo dice, ¿no? Si yo lo abro, el paréntesis me dice, lo primero que necesitas nombre, pues le paso nombre, coma, y luego le paso edad, coma, le paso el sexo, le paso el peso y le paso la altura. Y en este momento acabo de instanciar mi objeto al ponerle new, pero como la clase tiene un constructor, le tenía que pasar los parámetros que yo estoy recibiendo aquí. Yo les decía, si ustedes se fijan, DNI lo puse como público. ¿Qué significa? Que yo lo puedo usar desde cualquier otra clase. Entonces yo le puedo decir, voy a guardar en DNI, porque aquí tengo una variable DNI, va a ser igual a lo que tienes en persona, punto, DNI. Y si ustedes se fijan, es la única opción que me aparece, miren, DNI y los métodos calcular, es mayor y generar DNI. Entonces, yo no necesito que me muestre generar DNI. Entonces vamos a ponerle aquí void. Y si ustedes se fijan, si yo le vuelvo a poner persona, punto, ya no me aparece el método generar DNI porque yo no lo puse que fuera público. Entonces, después me indica, deberás comprobar su peso ideal. Y ojo, yo les había dicho que tenía que ser mayor de edad. Entonces, mayor edad, vamos a poner una variable de tipo booleano. Boolean, mayor edad, va a ser igual a lo que tenga en persona, punto, es mayor de edad. ¿Sí? ¿Qué hace esta función? Esta función va y manda a llamar a la clase persona, se viene para acá, llega aquí, ya tiene los valores definidos y va a devolver un booleano. Entonces, y devuelve if mayor de edad, o sea, si es verdadero,
¿Qué significa? Que sí puedo obtener mi índice de masa corporal. Si no, puedo utilizar un message box y le puedo indicar no se puede obtener IMC, coma, porque no eres mayor de edad. Punto y coma. Messagebox.show. Este es un mensajito que es como si fuera una cajita de texto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa si eres mayor de edad? Ah, pues si eres mayor de edad, vamos a calcularte el índice de masa corporal. ¿Y cómo lo realizas? Ah, pues lo estoy realizando porque ya existe una clase. Voy a aclarar aquí una variable llamada double. Le voy a poner IMC igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? A mi clase persona, mi IMC de aquí va a ser igual a lo que tengo en persona, punto, calcular IMC. Igualmente, calcular IMC es una variable que devuelve un entero. Bueno, de hecho aquí vamos a poner entero. Debe ser double. Y aquí también debería ser double. Mentiras, así estoy bien. Entero valor, devuelvo un entero. Y aquí importante, voy a poner el IMC, una variable pública llamada IMC de tipo double. ¿Sí? Entonces, public double IMC igual a 0. ¿Qué es lo que hago aquí? Habíamos dicho que devolvía un entero y ya sea que devolvía menos 1, 0 o 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a declarar valor igual entero valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? En valor voy a guardar lo que está devolviendo calcular IMC. ¿Qué obtuviste? Pues ya sea un menos 1, un 0 o un 0, 1 o menos 1. IMC va a ser igual a lo que tengas en persona punto IMC. Esto lo único que hace es, valor se va a quedar con 1, con menos 1 o con 0, y la variable IMC va a guardar lo que acaba de obtener, la operación de dividir tal por tal. Dice que muestres las variables, entonces, ustedes vamos a mostrar en los label, vamos a ponerle como nombre label IMC. Label DNI y label mensaje. Entonces, al darle a calcular, igual lo que estábamos haciendo aquí, lo voy a hacer así directamente. El label DNI en su propiedad text va a ser igual a lo que tienes DNI junto tu string
Y luego, label, recordar que siempre hay que terminar con un punto toString porque los controles devuelven o reciben, perdón, solo tipo de datos string. Lo que tengo en imc punto toString y label mensaje en su propiedad text. Vamos a poner un mensajito y ahora sí voy a hacer esta opción, ¿no? If valor es igual a -1, ¿qué va a pasar? Pues que el label mensaje me va a poner en el label mensaje punto text, se va a poner debajo de su peso. Y luego, si no, hacer otro else if, si valor es igual a 0, entonces su peso ideal. Estás en tu peso ideal. Y si no, si el valor es igual a 1, entonces tienes sobrepeso. Aquí lo dejé en comilla porque lo que quiero es ponerle label mensaje en su propiedad for color, porque acuérdense que les dije que tenía que tener este for color, ¿sí? Si es ideal es verde, si es sobrepeso rojo y si es debajo amarillo. Entonces, for color va a ser igual a color.yellow, ¿sí? Y luego, algo similar va a ser, pero ahora que cuando está en su peso ideal, decía que es verde, punto green. Y algo parecido, pero ahora punto red. Para que me pueda mostrar los colores de acuerdo a lo que me está especificando. Mandarle llamar algo parecido a lo que hice aquí. Persona punto generar DNI. Vamos a ver qué nos hace. Y generar DNI devuelve un string. Lo que hice, muchachos, nada más fue aquí retornar. Return DNI. Y vamos a ver si ahora sí nos funciona esta operación. Esto, muchachos, se pone el breakpoint. Este breakpoint lo que hace es, a partir de ese punto te va a ir línea por línea compilando tu proyecto. Esto es muy